Hola, en este video se demuestra cómo calcular la correlación de Pearson paso a paso en RStudio. A continuación se demuestra cómo calcular la correlación de Pearson paso a paso en RStudio. La correlación de Pearson se utiliza para examinar la dirección y fuerza de la asociación entre dos variables continuas. Supongamos que tenemos dos variables, X, que son las horas de estudio, y Y, que son la calificación obtenida. Vamos a examinar para hacer el procedimiento paso a paso. Primero yo recomiendo instalar el paquete Tidyverse. No lo haré porque ya lo instalé previamente. Así que una vez lo instalen, utilicen la función library para cargar el paquete. Y podemos ir creándolo. Vamos a ver, ya en Excel previamente tengo un ejemplo de cómo hacerlo, cómo calcular la correlación de Pearson paso a paso en Excel. Pueden ver ese video y me estoy basando específicamente en la fórmula de correlación X y Y, recuerden, X horas de estudio, Y calificación obtenida, es igual a la covarianza entre X y Y. Covarianza es la relación no estandarizada entre las dos variables, entre la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. La desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Para examinar la covarianza, tenemos esta fórmula que está arriba, que es igual a la sumatoria de X menos promedio de X multiplicado por Y menos promedio de Y entre n menos 1. Y para examinar la varianza, que la desviación estándar solamente es la raíz cuadrada de la varianza, es igual a la sumatoria de X menos promedio de X elevado al cuadrado entre n menos 1. El numerador de esta ecuación también se conoce como la suma de diferencias cuadradas a partir del promedio. Así que nada, parece complicado, pero vamos a ver qué fácil es en R. Vamos a replicar en esta tabla cada una de las columnas para calcular la covarianza y las varianzas y posteriormente para calcular la correlación de Pearson. Así que creamos la base de datos. Base de datos puede ser un data frame que contenga las variables X y Y. Recuerden, X horas de estudio, Y calificación obtenida. Entonces podemos hacer base de datos, la vemos aquí, X y Y. Podemos hacer una columna para base de datos que se llame promedio X, que simplemente va a ser el promedio de la variable X. Promedio, base de datos, variable X. Pueden ver ahora la base de datos y el promedio de la variable X es 4.4. Ahora podemos examinar para calcular la covarianza y también la desviación estándar, la diferencia entre X menos promedio de X. Así que puede ser base datos, asignar, base datos, pipe, que es control shift M, mutate para crear nuevas variables, X menos promedio de X es igual a simplemente X menos promedio de X. Ven la base de datos ahora y ven que X menos promedio de X es simplemente pues, X menos 4.4. Ahora podemos calcular X menos promedio de X elevado al cuadrado, que es esta columna, para calcular luego la varianza de X. Así que podemos hacer base de datos igual a base de datos, pipe, control shift M, mutate, X menos promedio de X al cuadrado es igual a X promedio de X elevado al cuadrado. Si ven la base de datos, pueden ver que X menos promedio de X, aquí X menos promedio de X elevado al cuadrado es simplemente esta columna elevado al cuadrado, tal como lo tenemos en el archivo de Excel. Ahora podemos hacer lo mismo con la Y. Podemos hacer base de datos, la variable se puede llamar promedio de y es igual a promedio base de datos Y. Cuando ven la base de datos pueden ver promedio de Y es 78.5. Y ahora calculamos otra columna que sería Y menos promedio de Y. Así que puede ser, por ejemplo, base de datos, asignar
base de datos mutate y menos promedio de y es igual a simplemente y menos promedio de y. Cuando ven la base de datos, pueden ver que ya tenemos cada puntuación de y menos su promedio. Ahora podemos hacer y menos promedio de y elevado al cuadrado. Puede ser base de datos asignar, base de datos pipe mutate y menos promedio de y elevado al cuadrado es igual a simplemente y menos promedio de y elevado al cuadrado. Cuando ven la base de datos, ven que ya tenemos cada una de estas filas elevadas al cuadrado. Y ahora hasta ahora está todo igual que en el documento de Excel que ya habíamos calculado la correlación. Así que ahora lo que vamos a hacer es calcular para la covarianza es x menos promedio de la sumatoria de x menos promedio de x multiplicado por y menos promedio de y. Así que vamos a calcular esa columna. Es la última columna que falta. Base de datos, asignar, base de datos, pipe, mutate. Sería x promedio de x menos y promedio de y. Y es igual a x promedio de x menos y menos promedio de y. Y aquí simplemente lo que hacen es que menos no, sería multiplicado. X menos promedio de x multiplicado por y menos promedio de y. Y ahora podemos ver cómo todas las columnas se corresponden. Ahora para calcular el coeficiente de correlación de Pearson necesitamos la covarianza y la desviación estándar de x y desviación estándar de y. Primero vamos a examinar la covarianza. Covarianza XY es igual, simplemente es la sumatoria de esta columna, sumatoria de base de datos, la columna que es x menos promedio de y, multiplicado por y menos promedio de y, entre n menos 1. Hay 10 participantes, así que sería entre 10 menos 1. Covarianza XY es igual a 12.77. Ya tenemos el numerador de la ecuación de la regresión. Ahora necesitamos la desviación estándar de x y y. Para calcular la desviación estándar, primero podemos calcular la varianza y luego tomar la raíz cuadrada. Así que vamos a buscar varianza x es igual a la sumatoria de x menos promedio de x elevado al cuadrado. Así que sería sumatoria base de datos x menos promedio de x elevado al cuadrado entre n menos 1. Entre n, que es 10, menos 1. Vemos que la varianza de x es 8.93. Ahora, la varianza de y es igual a la sumatoria de y menos promedio de y elevado al cuadrado. Así que sería sumatoria base de datos y menos promedio de y elevado al cuadrado entre n, que es 10, menos 1. Vemos que la varianza de y es igual a 34.05. Ahora, la desviación estándar de x es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de x. Vemos que la desviación estándar de x es 2.98. Ahora, la desviación estándar de y es igual a la raíz cuadrada de la varianza de y. Así que la desviación estándar de y es 5.83. Y la correlación de XY es simplemente, como ven en la fórmula, en el numerador, la covarianza XY, que sería covarianza XY entre el producto de desviación estándar de X multiplicado por desviación estándar de Y. Así que sería desviación estándar de X multiplicado por desviación estándar de Y.
correlación XY es igual a 0.73. Si ustedes quieren confirmar si esto está bien, pueden utilizar la función de correlación que ya viene automático en R y ponen correlación base de datos X y base de datos variable Y. Método de correlación es Pearson. Y pueden ver que es exactamente el mismo resultado, 0.73, 25, 79, 2. Así que calculamos la correlación paso a paso, pues utilizando las fórmulas para examinar la covarianza entre desviación estándar de X multiplicado por desviación estándar de Y. Recuerden, una correlación de 0.73 demuestra que la relación es positiva a mayor horas de estudio, mayor calificación, o viceversa, porque la correlación no implica causalidad. De igual forma, la importancia práctica de la correlación es alta, porque correlaciones de 0.10 a 0.29 son pequeñas, 0.30 a 0.49 son medianas, y 0.50 en adelante son correlaciones de importancia práctica alta. Así que, nada, espero que este video haya sido útil para demostrar cómo calcular la correlación paso a paso en R, ese procedimiento. Les invito a que se suscriban y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.